Buenas noches con todos, qué gusto tenerles en un programa más de Enfoque al Desarrollo. El día de hoy vamos a hablar de un tema de constante actualidad, un tema que genera bastante polémica, lo que es los subsidios a los combustibles. No nos va a alcanzar el tiempo para tratar completamente, pero de manera general sí. Vamos a hablar de los precios de los combustibles, de los decretos últimos con el gobierno de Moreno, el peso político que tiene el, eh, el ajuste de los subsidios y también cuáles podrían ser algunas recomendaciones de lo que se debería hacer en política de subsidios para el nuevo gobierno, el gobierno de Guillermo Lazo. En todo caso, vamos a empezar compartiendo pantalla. Bueno, los subsidios en realidad se implementaron, los subsidios a los combustibles, en el denominado boom petrolero en la década de los 70, pero en realidad no olvidemos que el boom petrolero fue 4 años, alrededor de 1974, cuando hubo un crecimiento fuerte del Producto Interno Bruto, lo que se conoce como el PIB. Tiene un peso, un gran peso político los subsidios a los combustibles. En 1996, el gobierno de Abdalá Bucaram, él ya intentó subir los precios y en realidad subió los precios del gas de 2.900 sucres a 16.000 sucres el cilindro de 15 kilogramos. Dio marcha atrás con esta política porque él dijo que la oligarquía no le va a obligar a él a hambrear a su pueblo. Sí, y bajó, dio marcha atrás con su propuesta de incremento del GLP, pero lo incrementó posteriormente a 10.000 sucres el cilindro, lo cual a la postre le costó el puesto en la presidencia de la República en 1997. El sucesor de Abdalá, Fabián Alarcón, él asume el gobierno y lo que hace es bajar de 10.000 sucres a 4.900 sucres el cilindro de gas. Posteriormente, Yamil Mawad que con él empezó el bono de desarrollo humano que le conocemos ahora, pero en ese tiempo se le conocía como el bono de la pobreza. Subió el precio del cilindro de 4.900 a 20.000 sucres y luego a 25.000 sucres, ¿no es cierto? Y posteriormente, un año después más o menos, fue derrocado. Gustavo Noboa también intentó subir el precio del cilindro de gas de 1.60 a $2 el cilindro, pero hubo un levantamiento indígena que le impidió y que no se concretó este incremento de los precios. Eh, Lucio, Lucio Gutiérrez, él habló, ¿no es cierto? Él señaló de que era necesario eliminar los subsidios, pero solo se quedó en el anuncio, porque simplemente fue destituido. En el gobierno de Rafael Correa, en este gobierno, ya en el año 2015, se eliminan los subsidios a los combustibles para el sector industrial y no se topan los precios a los combustibles para el sector automotriz. Sí, si bien es cierto, no incrementaron los precios para el sector automotriz, los precios de los combustibles, pero en cambio bajaron el octanaje, o sea, bajaron la calidad de los combustibles. En realidad, aquí estamos poniendo un gráfico de lo que, cómo ha sido el comportamiento del Producto Interno Bruto en el país en los últimos años. Y vemos que en el año 2020 hubo un decrecimiento de menos 7.8%. Sí, menos 7.8%. Si nosotros nos ponemos a hacer comparaciones y vemos que en el 2016, cuando fue el terremoto en Pedernales, el país tuvo un decrecimiento de 1.2%, menos 1.2%. Y en 1999, cuando fue la crisis bancaria, la crisis del 99, ¿no es cierto?
El decrecimiento del Producto Interno Bruto fue de 4.7, menos 4.7%. O sea, el decrecimiento de este año fue realmente, si le comparamos, solo podemos compararnos con la crisis del 99 o con la situación del terremoto en Pedernales, ¿no es cierto? Se estima que en el año 2020 va a haber un crecimiento, va a haber una recuperación de la economía de 3.1%. Sí, pero, o sea, bajamos 8 pisos y nos recuperamos 3, o sea, vamos a seguir en menos 5. O sea, esa es la situación. Pero también es importante este gráfico, si vemos del 2017, 2018, 2019, ya había una tendencia a la baja. 2.4 en el 2017, 1.3 en el 2018, 0 en el 2019. Y si revisamos nosotros cómo se comportó el Producto Interno Bruto en el primer trimestre del año 2020, cuando recién empezaba la pandemia, nosotros vamos a toparnos de que en el primer trimestre del año 2020 ya hubo un decrecimiento del menos 4%. O sea, ¿qué quiero decir con esto? De que independientemente de que con pandemia o sin pandemia, nosotros íbamos a tener un año muy difícil, un decrecimiento, sino que la pandemia lo que hizo venir es justificar una crisis que se nos venía adelante, ¿cierto? Los precios de los combustibles, los precios internacionales de los combustibles y el volumen de los subsidios tienen relación directa con el precio del petróleo. Es así que si el precio del petróleo incrementa, ¿no es cierto? Los precios de los combustibles internacionales también crecen y nuestros precios, que son relativamente bajos, hace que el subsidio también crezca. En el año de la pandemia, en el 2020, desde junio hasta noviembre prácticamente el precio se mantuvo estable, sí, pero a partir de diciembre empezó a tener un crecimiento sostenido. En diciembre de $43 el barril de petróleo, en enero 48, el petróleo ecuatoriano, ¿no? Porque el WTI que de referencia más o menos está con unos $3 más del precio ecuatoriano. En febrero de $56, en marzo $58, ¿no es cierto? Entonces, estamos con un crecimiento de los precios del petróleo. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque según los últimos decretos, el precio de los combustibles a nivel nacional se van ajustando en función de los precios internacionales del petróleo y de los precios internacionales de los combustibles. Qué chévere, está subiendo el precio del petróleo, nosotros que somos productores petroleros. Pero ojo, en el 2019 teníamos una producción diaria de 531,000 barriles diarios. 531,000 barriles producíamos en el Ecuador. En el 2020, claro, con lo de la pandemia, el problema de que se rompió el sistema de oleoducto, ¿no es cierto? El sistema de poliductos que pararon las refinerías, el problema también a nivel internacional en abril, cuando bajaron los precios e incluso bajaron a negativo, o sea, el mercado pagaba para que se lleve el petróleo. En el 2020 bajó de 531,000 a 479,000 barriles diarios. En el 2021 estamos relativamente con 500,000 barriles diarios de producción. Sí, pero se estima que con datos del gobierno mismo, de que este año se terminará alrededor de 481,000 barriles diarios. Sí, que eso es un poco preocupante o bastante preocupante, porque el próximo año, según la tendencia, estaríamos con 450,000 barriles diarios. ¿A qué hago referencia con esto? Mientras está subiendo el precio del petróleo, nuestra producción está bajando. Y lo más complicado es de que el país necesita para cumplir con sus obligaciones. Primero, de lo que es refinación, porque el petróleo que sale del país, su prioridad es la refinación nacional, primero. Segundo, el excedente puede exportar,
pero nosotros tenemos compromisos, tenemos preventas y necesitaríamos nosotros, para poder cumplir con las preventas y los requerimientos de las refinerías, 470,000 barriles diarios. O sea, si no se renegocia los contratos con China y Tailandia para que se amplíe el plazo de entrega del petróleo, simplemente el próximo año, el año 2022, el país tendría que comprar 20,000 barriles de petróleo diarios para poder cumplir con sus obligaciones. O sea, ya el año 2022, con la tendencia actual, ya el país dejaría de ser exportador neto y tendría que importar petróleo para cumplir con sus obligaciones. ¿Sí? ¿Por qué subsidiamos? ¿Por qué subsidiamos si somos país petrolero? Subsidiamos primero a los combustibles porque en el diésel, con datos de enero del 2020, el 71% del diésel que se consume en el país es importado. Las gasolinas, el 56% de las gasolinas que se consumen en el país es importada. Y el gas, el GLP, el gas licuado de petróleo, es importado en un 78%. Entonces ahí está el país petrolero, ¿no es cierto? Que la mayor cantidad de combustible que necesitamos en el país es importado. ¿Cuáles son los combustibles que más se utilizan aquí en el país? Entonces tenemos la gasolina extra, ¿no es cierto? La gasolina extra, que representa el 14%. La EcoPaís, que en realidad es la extra, más un 5% máximo de etanol que se lo utiliza en el sector automotriz, en la costa y en la zona del auto. Y la gasolina super, ¿no es cierto? Entonces, lo que es gasolinas ocupa el 33% de lo que son combustibles. El diésel en cambio, es el diésel 2, que es el diésel que se lo utiliza principalmente para el sector de la industria. El diésel premium, en cambio, que es el diésel que se utiliza para el sector automotriz, que tiene menos partes de azufre, es menos contaminante que el diésel 2. Pero entre los dos son el 36%. ¿Sí? Una parte también importante de lo que son combustibles es el gas. El 16% del gas se va a lo que es, la mayoría de este gas se utiliza para lo que es el sector doméstico, o sea, las casas, los cilindros de 15 kilogramos que tenemos en las casas y que utilizamos para el consumo diario. Otros combustibles hay, el YEDA 1, que es el combustible para aviones. En otros está también la gasolina pesca artesanal, el fuel oil, ¿no es cierto? Y otros combustibles o residuos de la producción petrolera. Pero estos combustibles, ¿a dónde se van? ¿Quiénes son los que utilizan? El 57%. El 57% de todos los combustibles se utilizan en el sector automotriz. Sí, en el sector automotriz, las estaciones de servicio distribuyen a nivel nacional el 57% del combustible a nivel nacional. El sector automotriz, en el sector de combustibles para el sector automotriz, fue muy golpeado, al igual que muchos sectores de la economía nacional. Y tenemos, por ejemplo, aquí está en azul, ¿no es cierto? Es el año 2020. En verde tenemos los despachos de combustibles del año 2019. Entonces ahí vamos viendo cómo fue la comparación mes a mes, ¿no es cierto? Y se ve cómo en marzo ya empieza a decrecer, claro, por el confinamiento. Sí, no olvidemos que el principal cliente del petróleo o de los combustibles es el transporte. Y si hubo un confinamiento y si hubo una para de la economía, se muestra en este gráfico cómo fue disminuyendo el consumo. Hasta en abril que hubo una disminución del 66% del consumo total en relación con el año 2019. En octubre es el único año que supera el consumo del año 2020 con relación al año 2019, pero fue porque en octubre no olvidemos de que hubo una paralización a nivel nacional y que hubo una baja considerable de consumo de combustibles. Entonces, por eso fue la única razón por la que en el año
2020 en octubre se superó. En amarillo se puede ver cómo el mercado todavía está sin recuperarse del todo, está más o menos con un decrecimiento de un 12-14% en relación con el año 2019. Y no es que el 2019 fue un año bueno para la distribución o comercialización de combustibles. Es un sector que se lo observa. ¿Por qué? Porque si hay un alto consumo de combustibles, entre otras razones es porque hay bastante circulación, porque hay bastante movimiento, porque hay bastante producción, ¿no es cierto? Circulación, cambio, consumo. Entonces, eso es lo que se demuestra también en el consumo de combustible. Y si se nota que hay una contracción es porque la economía también está teniendo una contracción. En este gobierno hubo algunos decretos que se refieren a lo que es el revisar los precios de los combustibles e ir disminuyendo los precios, o mejor dicho, disminuyendo los subsidios de los combustibles. Desde el año 2005 hay el decreto el 338, que es el reglamento de precios para los combustibles, que se lo fija en función de la disposición del presidente de la República, porque según el artículo 72 de la Ley de Hidrocarburos, quien fija los precios de los combustibles es el presidente de la República. Sí, algo que debería revisarse, porque al final al presidente de la República se le debería quitar ese peso político de ajustar los precios y más bien debería ser una comisión técnica la que revise los precios. No olvidemos que tan político es, por ejemplo, fijar los sueldos de los empleados, ¿no es cierto? Los sueldos a nivel nacional, el salario mínimo vital. Y ese salario no lo fija el presidente de la República, ese salario lo fija una comisión interinstitucional. Sí, entonces ese peso político debería revisarse. En el gobierno de Moreno, con el decreto 490, ya se comete el primer error en el ajuste de precios, en la disminución de subsidios. Porque a pesar de que se le dijo, si van a subir el precio de las gasolinas, tienen que subir las dos a la vez o ninguna. Pero se les ocurrió subir el precio de la gasolina super y mantener estable el precio de la gasolina extra. ¿Qué fue lo que pasó? El 40% de los consumidores de gasolina super migró al consumo de la gasolina extra, con los problemas consiguientes que pasaron de un combustible que ya no estaba en ese momento subsidiado a un producto que sí era subsidiado, ¿sí? Y que también, ¿qué fue lo que sucedió? Cambiaron de un producto que era amigable amigable con el ambiente, con un menos amigable con el ambiente. Y también se disminuyó el consumo de un producto que pagaba incluso más IVA. O sea, todo el mundo se perjudicó con esta medida de que debían haber subido las dos o ninguna, ¿no es cierto? En diciembre del 2018, si están aquí, en diciembre del 2018, liberan el precio de la gasolina super a precios internacionales. Le liberan el precio y también le suben el precio de la gasolina extra. Estaba en 1.48, le suben a 1.85. En realidad hubo un fuerte incremento del precio de la gasolina extra, ¿no es cierto? Sigamos al famoso decreto al 883 del 1 de octubre del 2019, cuando se lanzan por una medida de shock, que también se les dijo, si van a incrementar el precio, tiene que ser de manera gradual. Sí, o sea, se ha subsidiado durante 40 años y no puedes quitar el subsidio de la noche a la mañana. Y el gobierno se lanzó a eliminar el subsidio con una medida de shock y todos conocemos lo que sucedió en octubre del 2019 con los levantamientos, con el descontento popular, porque se tomó una medida antitécnica, antipopular, ¿no es cierto? E inconsulta, ¿sí? En mayo del 2020, ya el gobierno, para corregir esa situación del 883,
se lanza con un nuevo decreto para que los precios nacionales converjan a los precios internacionales. O sea, si revisamos los decretos del 1054, el 1158, el 1183, el 1222, que son los últimos, en ningún lado habla de eliminar los subsidios, pero sí habla de que los precios converjan a precios internacionales, que es un poco más fuerte que solo eliminar los subsidios, y eso lo vamos a ver en un cuadro posterior. El 24 de septiembre ya autorizan también, bueno, en el 1054, aparte de los precios internacionales, también ya empieza a implementar lo que son las bandas, ¿no es cierto? Que puede subir máximo un 5%, ¿no es cierto?, de precio mensual. En septiembre ya sale un nuevo decreto que autoriza a la iniciativa privada a la libre importación de combustibles. Sí, que no es novedad tampoco, porque ya el artículo 70 de la ley de hidrocarburos ya permitía la importación de combustibles al sector privado. Pero obviamente es quién va a importar a precios internacionales, a precios altos, y venderlos a precios subsidiados, a precios bajos. Entonces, en la práctica no se dio, a excepción de un producto que era la gasolina de avión que se le traía a precio internacional y se lo vendía aquí a precio internacional. Mediante el decreto 1183 de noviembre, sí, las gasolinas ya le ponen nombre y apellido a la gasolina extra con 85 octanos. Se supone que la gasolina extra era de 87 octanos, pero ya con el decreto el 1183, ya le ponen, le dicen, ya no es 85, 87, ahora es 85. Bajaron 2 octanos, ¿cierto? Te van subiendo mensualmente los precios, pero a la vez te bajaron la calidad de los combustibles. Ya con el 1122 de enero del 2021, la banda, ¿no es cierto?, de ajuste en el diésel ya no era del 5%, sino del 3%. ¿Sí? Esta es una panorámica de cómo fue incrementando el precio del diésel, que fue incrementando inicialmente con 5% mensual, pero después ya se bajó esa banda del 5% al 3%. Entonces el incremento, el ajuste ya no es del 5% mensual, sino de 3% mensual. Esta es una tabla de subsidios, o sea, sigue siendo subsidiado el precio de los combustibles, a pesar de que existe ya estos incrementos de los precios. Por ejemplo, el diésel premium, ¿no es cierto? El diésel premium para el sector automotriz, a pesar de que tuvo esos incrementos por 10 meses seguidos, sigue subsidiado en 76 centavos según la tabla de Petroecuador, la tabla que publicaron el 12 de abril del 2021. La gasolina extra está subsidiada en 41 centavos y la gasolina extra con etanol en 61 centavos. Sí, o sea, ¿qué quiero decir con esto? De que independientemente de que el precio del petróleo se estabilice, que no es tanto así, porque el precio del petróleo al 29 de abril marcó 64.73, o sea, sigue subiendo el precio del petróleo, el precio internacional del petróleo, y el precio del petróleo es un referente para los incrementos de los precios nacionales. Eso señala de que, según la tabla de Petroecuador, todavía al gobierno de Lenín Moreno le quedaría un mes más para un nuevo ajuste en los precios de los combustibles. Y es así, porque yo hace un rato hacía referencia a los precios internacionales, que no es lo mismo que precios y subsidios. Por ejemplo, el diésel para el sector automotriz sin subsidio estaría más o menos en $2.20, ¿sí? Pero el precio internacional en Colombia está en $2.32 y en el Perú, en cambio, está en $3.65. ¿Sí? Entonces, los precios internacionales no es lo mismo que precios sin subsidio, y eso el gobierno tendría que explicar si van a seguir solo eliminando subsidios
o van a ajustar los precios nacionales a precios internacionales. Sí. Vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a referirnos a que últimamente en uno de los periódicos nacionales, el Primicias, publicaba de que más o menos un 10% del diésel subsidiado del país fuga por fronteras, un 10%. Algunos estudios hablan hasta el 20%, otros hablan del 5%, pero en todo caso el rango está entre el 5 y el 20%. Y eso le generaría con el 10% más o menos una pérdida en los últimos 2 años de 106 millones de dólares, 106 millones de dólares de un combustible que sale por fronteras. Aquí ya tocaría hacerse una pregunta: ¿qué pasa con las estaciones de servicio de Petroecuador, que en la zona de frontera son estaciones de servicio de propiedad del Estado? O sea, las estaciones de servicio que están ubicadas en la zona de frontera son de propiedad de Petroecuador. Entonces, quien debería dar una explicación de cuánto es el volumen que se está utilizando, si se está manteniendo desde cuando ellos se hicieron cargo en el año 2013, o si sigue incrementando el uso de este combustible, ¿cierto? Porque al final la función de Petroecuador sería lo que se refiere a producción, transporte, refinación, exportación y consumo, abastecimiento para el consumo interno. Pero lo que es el control del buen uso del combustible en fronteras, sería discutible si esa es la función de Petroecuador, ¿no es cierto? Y a la final, como ya le dieron esa función, ver si es que en realidad se está cumpliendo o no se está cumpliendo con esa función. Otra de las cuestiones es de que, según estudios del BID, por ejemplo, para que llegue $1 de subsidio a las clases más populares, al quintil 1, al quintil más bajo de la población, con menores recursos, para que llegue $1, el Estado gasta $20. O sea, eso demuestra lo ineficiente que es la política de subsidios en el país, ¿no es cierto? Pero 1 a 20 en lo que es gasolinas, en lo que es el gas. La relación no es 1 a 20, la relación es 1 a 5, que demuestra que en todo caso ahí es un poco más equitativo y todos los segmentos, ¿no es cierto? Todos los quintiles se benefician bien o mal todos de este subsidio. Pero el subsidio por concepto debería ser temporal y focalizado, ¿sí? Y focalizado para las personas que más lo necesitan. Entonces, ¿qué se debería hacer? Primero, mientras no existe una medida de compensación, ¿no es cierto? El gas debería mantenerse subsidiado. El gas, lo mismo la gasolina, pesca artesanal. Se debería hacer un análisis no solo por producto, por consumo de un combustible, sino el análisis de un combustible según un segmento de consumo, para definir quiénes son los beneficiarios o no de un subsidio a los combustibles, ¿no es cierto? Mantener la eliminación gradual de lo que es, mediante este sistema de bandas, la eliminación gradual del subsidio a las gasolinas, ¿sí? Se debería mantener porque a la final, como veíamos la relación, ¿quiénes son los que se benefician? En ningún sentido se benefician los sectores populares con el subsidio a las gasolinas, ¿cierto? Pero que este ajuste ya no debería ser con un 5% mensual que están haciendo actualmente, sino con un 3% o un 2% mensual, porque no olvidemos que estamos todavía en una crisis económica, todavía estamos con los efectos de la pandemia, estamos otra vez con encierros focalizados y la situación económica no permitiría que el ajuste sea mensual con un 5%, ¿no es cierto?, como lo están haciendo. Se debería focalizar sí el subsidio del diésel, aunque ya el gobierno, por ejemplo, ya dio una compensación, ¿no es cierto?,
al transporte intraprovincial, incrementándole un 15% de los precios de los pasajes, ¿no es cierto? Pero para lo que es transporte público y todo lo demás, el gobierno debería definir quiénes son los beneficiarios, en qué cantidad son beneficiarios, y aquí sí debería focalizar. Pero ojo, como quien se beneficiaría con este ahorro es el Estado. El costo, el control y la implementación de un sistema único nacional interconectado debería ser bajo costo y responsabilidad del Estado. El diésel que no va a ser focalizado, ese diésel debería entrar también a un ajuste mensual de las bandas. Ahora, ¿cuáles fueron algunos de los errores de las implementaciones de este gobierno? Primero, las implementaciones las hicieron con palos de ciego. Realmente las tomaron de una manera inconsulta. No existieron las mesas de diálogo que siempre llamaron las mesas de diálogo, ¿sí? No se dieron las mesas de diálogo, ¿sí? Pusieron a personas a mandos medios que no conocían la dinámica del mercado y principalmente hubo problemas con comunicación. No se comunicó cuál era el objetivo y cuáles eran las compensaciones para la eliminación de los subsidios. Hasta aquí la presentación a manera general de cómo fue la política de subsidios, principalmente con el gobierno de Moreno, cuáles fueron los errores y cuáles deberían ser las políticas a implementar en subsidios con el futuro gobierno. Un gusto haberles tenido a todos presentes en un programa más de enfoque al desarrollo. Esperamos contar con su presencia para la próxima semana. Un gusto saludarles. Buena tarde, buena noche.